Bien, estamos de regreso con ustedes en el nuevo diario AM. Gracias por continuar ahí con nosotros. Vamos a conversar a continuación con el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Es diputado por Santo Domingo Este, Luis Enríquez. Buenos días y bienvenido a nuestro espacio, Luis. Bueno, para mí es un placer estar aquí en el nuevo diario. Para mí esto es como si fuera una casa. O sea, mis infancias las tuvimos pernoctando en esta área de aquí, porque nacimos aquí bien cerca, en el sector de la Tablita, aquí en la Delgado, donde hoy está la Biblioteca de la República Dominicana, así que nos sentimos como en casa. La Tablita, ¿le llaman a eso? Sí, Se llamó. Eso es casi frente, eso era por la propiedad de los de Alessandro. Sí, al frente. Sí, Todavía está la propiedad de Alessandro. Sí. Y aquí frente a la Casa Vargo, que Sí. pasé ahora y vi que estaba... Eso creo que fue la residencia de Alma McLaughlin. Sí, del general McLaughlin. Que fue la esposa de Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Fueron de las casas que fueron invadidas Sí, en toda esta zona, como también la Embajada de Cuba, otra área de aquí también en la Avenida México, que fueron invadidas por personas que vinieron del interior del país cuando los remanentes de la era de Trujillo abandonaron todas estas casas suntuosas y entonces la población civil... No, y que eran residencias que tenían un buen solar, o sea, una buena extensión. Yo recuerdo que en el callejón donde yo vivía, pues, yo creo que era parte del patio, porque estaba en la parte de atrás de la marquesina, de la casona que había ahí. Oh, pero parte de una buena historia, don Tuto. Sí, eso era bueno, pero muy cerca del Palacio Nacional. Ahí. Sí, claro. Excelente. No sé qué pasa con la Casa Vargo, que veo que está encerrada, está cercada. No sé si bastante yo espero que no la estén demoliendo, porque eso es una reserva arquitectónica. Lo que sí está que me menciona que da pena es lo de la Embajada de Cuba, que yo no entiendo cómo eso no se ha tomado una decisión. Sí. Bueno, porque eso es propiedad del gobierno cubano. Sí, porque Gascue tiene un gran tesoro de historia para el país. Luis, entrando en materia ya con el tema político, vimos al presidente y actual precandidato del PRM, Luis Abinader, iniciar el sábado ya de manera formal sus aspiraciones para el 2024-2028. De inmediato enfiló sus cañones hacia ustedes, la oposición, los atacó fuertemente y les dijo que ustedes ni van... Ni vuelven ni van. ¿Qué opinión le merece la salida del presidente a la calle? Bueno, un discurso político cargado de un gran sentido populista de la política dominicana. O sea, el presidente de la República consideramos que en vez de salir de decir que ni van, que ni vuelven, lo que tiene que decirle al país es a los dominicanos y dominicanas que cifraron sus esperanzas en una promesa de cambio, de cuáles han sido las cosas que han cambiado en la República Dominicana. Hemos mejorado en el aspecto que tiene que ver con la salud en la República Dominicana. ¿Cuántos hospitales ha construido con todos los recursos que ha manejado? Hemos mejorado en el aspecto de la energía eléctrica. O sea, nosotros ya habíamos superado en los gobiernos del PLD lo que eran las tandas de apagones y más sin embargo hoy la gente está pagando apagones con una tarifa eléctrica cada vez más cara. Pero además también el presidente de la República debe de apartarse de este discurso electoral populista porque él es presidente de todos los dominicanos y tiene que hablarle al país de cuáles han sido las cosas que han realizado a favor del pueblo dominicano y que se vea que haya cumplido con sus promesas para lo cual fue electo en el 2020. O sea, él prometió que la comida, la canasta familiar la iba a reducir por debajo de un 30%. Sin embargo, hoy la gente está comprando la comida mucho más cara, un 50%. Hay productos que han aumentado de precio cerca de un 100%. Por lo tanto, nosotros estamos ante un presidente que está llevando un discurso electorero, un discurso populista, que es lamentable que nosotros entonces hayamos elegido un presidente para que nos gobernara por 4 años y lo que hemos tenido un presidente que nos gobernó por 3 años de manera improvisada, sin cumplir con ninguna de las promesas que hizo en campaña. Y entonces ahora, este último año, entonces tendremos un presupuesto electorero, pero un presidente entonces con un discurso populista y electoral. Luis, generalmente cuando se habla de obras,
nosotros nos referimos casi siempre al aspecto físico, a las obras físicas que se puedan exhibir, pero como legislador, como diputado que tú eres, ¿cuáles entiendes tú que han sido las deficiencias, las falencias de este gobierno en el orden congresional, en el orden, o sea, que un Congreso que domina el Partido Revolucionario Moderno? Pero ¿qué entiendes tú que no ha hecho este gobierno que debió hacer durante esta gestión en el orden institucional, en el orden legal, en esa estructura claro, que es tan importante o más importante que las obras físicas? Gracias, don Tuto. Yo creo que lo primero es que ha convertido el Congreso Nacional en una sucursal más del Poder Ejecutivo. Aquí no hay un proyecto de ley que no sea promovido por el Poder Ejecutivo que se apruebe en el Congreso Nacional, ¿no? Allá, por ejemplo, tú tienes un Congreso Nacional allá que se ha caracterizado por aprobar todo lo que va del Poder Ejecutivo. ¿Y qué ha venido del Poder Ejecutivo? Presupuesto deficitario, más de 45 contratos de préstamo que hemos aprobado por la suma que ya anda por los 22.000 millones de dólares, o sea, más de 1 billón de pesos. O sea, nunca ningún gobierno había tomado tanto dinero prestado. En 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina, en los últimos 8 años, si usted lo compara, la cantidad de recursos que se tomó prestado, ya prácticamente se equiparan con lo que ha tomado prestado en 3 años este gobierno. Y si vamos a hablar de la calidad de la inversión, bueno, pues estamos hablando de que aquí se llevó a cabo una gran construcción en lo que tiene que ver con una red hospitalaria, que aquí se construyó las bases para que hoy el Ministerio de Educación tenga en la República Dominicana una gran cantidad de escuelas y de estancias infantiles en toda la geografía nacional, donde ya prácticamente construir más aulas no es un problema. Pero además también otras importantes obras de infraestructura y que también se incluye la obra estratégica que es Punta Catalina. Entonces, este Congreso ha servido para darle soporte a un gobierno que ha endeudado al país de manera misericordia, sin justificación. Pero además también para dar privilegios. Por ejemplo, se aprobó la ley de tasa cero. ¿En qué ha repercutido eso para que hayan bajado los precios de la carta familiar? La ley de amnistía fiscal, para darle amnistía a aquellas personas que como contribuyentes deben recursos al erario público. Y otras leyes que lo que buscan es facilitar, crear marco regulador, crear marco normativo para que sectores empresariales pues puedan seguir haciendo negocios a sus anchas, como por ejemplo son los fideicomisos de propedernales que en su momento fueron bastante cuestionados y que con la oposición del PLD se aprobaron. Pero además también el presidente tiene una deuda y ellos tienen una cantidad importante de congresistas, mucho más en el Senado de la República, pero en la Cámara de Diputados actualmente tienen 98 diputados, con algunos que ya han pasado a su fila, que el presidente prometió y criticaba al Congreso del PLD de que no aprobamos por razones de intereses o por no tomar una decisión política responsable hacia un lado o hacia otro con relación a los sectores que están enfrentados con el tema de letras causales. Y me refiero al Código Penal. El Código Penal está ahí como dicen en el algor beisbolero, está a tiro de hit. Y solo... ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, no, es un asunto de voluntad política, Tuto. Es un asunto de voluntad política, de responsabilidad política del presidente de la República, que se comprometió con un sector y entonces, teniendo todo el poder político para implementar, por ejemplo, una línea partidaria en el Congreso Nacional y aprobar el Código Penal, no lo ha hecho. Entonces, vemos que sí se utiliza la mayoría mecánica que tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado para aprobar proyectos que privilegian a sectores económicos y empresariales y para aprobar préstamos, más sin embargo, para aprobar proyectos tan importantes, por ejemplo, para la vida organizada de la República Dominicana, como lo es el Código Penal, pues no han tomado la decisión. ¿Y la seguridad social? ¿Qué ha pasado? Bueno, ese es un tema también que sería importante preguntarle por qué también no han utilizado esa mayoría que tienen, como dije, para aprobar otros proyectos de su interés,
Más sin embargo, la seguridad social, esa reforma de la seguridad social, no para verla desde el punto de vista simplemente para la devolución del 30%, del 20%, No, pues ya del 25%. eso no es ni O, siquiera... no, sino una reforma que realmente pueda satisfacer los anhelos de la gente, tener una seguridad social que garantice verdaderamente un retiro digno, que garantice un equilibrio, que garantice una rentabilidad también económica también para permanente, también para los ahorrantes, No, y una atención para los adecuada, cotizantes, porque no es para los solamente cotizantes, retiro. porque no es nada más que nosotros dejar nuestros recursos en un sistema que lo capitaliza y que lo invierte y que hace aumentar los recursos económicos, hace aumentar las ganancias a los sectores económicos que están al frente del ARS, sino que también la gente pueda disfrutar de algún nivel de beneficio. Eso se ha estado discutiendo. Yo creo en una seguridad social que tenga un concepto más solidario, más participativo, del que verdaderamente es el dueño del dinero, que somos los ahorrantes. Pero para eso falta voluntad política. El presidente juega al tiempo, el presidente juega a no tocar temas neudales y que entiende que quizás en términos electoral no le puede significar algún nivel de voto o de favor en función de su aspiración inmediata, como por ejemplo lo que es la importante, impostergable y necesaria reforma tributaria en la República Dominicana. El presidente acaba de decir, la gente no ha temperado a ver el impacto que su propuesta tiene en términos económicos para los próximos meses. El presidente dice, no, en el 2024 el próximo gobierno tendrá que asumir una reforma tributaria. Quiere decir que usted le faltó a su palabra y por qué no implementó la reforma tributaria que usted decía que había que hacer, para que se baje el nivel de cantidad de recursos que no se pueden recaudar y se pueda tener mayores recursos para hacer inversiones en políticas públicas y en inversión de capital. ¿Por qué no lo llevó a cabo? Lo criticaban los gobiernos pasados. Entonces, era un discurso electorero para conseguir adeptos o realmente una visión, un plan. No, obviamente que llegó, lo propuso una vez, dejó caer por las redes, no sé si ustedes recuerdan, una reforma que después dijo que no, que no iba. Entonces ahora dice que para el 2024, el gobierno que se instala a partir del 2024 tiene que asumir una reforma tributaria. Entonces, ¿qué nos dice eso? Quiere decir que para el año que viene, entonces el presupuesto que el día 1 de octubre estarán presentando en el Congreso Nacional, según la Constitución de la República, va a ser un presupuesto deficitario. Quiere decir que si tomaron 303.000 millones de pesos prestados en el déficit presupuestario de este año, 2023, quiere decir que amarremos bien la cintura, porque entonces para el 2024, como no hay reforma, entonces él presentará al Congreso Nacional un presupuesto deficitario, entonces por cerca de 400.000 millones de pesos. O sea, al él decir eso, prácticamente está diciéndole al país, yo no voy a hacer la reforma tributaria, yo voy a seguir manejando este gobierno, manejando este país con deudas, endeudando más a los dominicanos, pero con un presupuesto que aparte de deficitario, es un presupuesto insuficiente para la inversión de capital y en programas sociales, porque el 87% del presupuesto de la República se va en nómina y en gasto corriente. Luis, en el pasado escuchábamos al expresidente Danilo Medina decir que el gobierno que llegara en el 2020 iba a tener las manos atadas y que iba a hacer poco. Sin embargo, los organismos internacionales han demostrado que la República Dominicana pudo recuperar su economía post la pandemia, pudo recuperar el turismo y ha podido salir a flote versus otros países de Latinoamérica. Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque el presidente actual ha manifestado que producto de la crisis, de la guerra, también del COVID, ha tenido limitaciones económicas, que el país no ha podido crecer quizás tanto como debió haber crecido. Más sin embargo, cuando el presidente Danilo Medina vaticinaba de que este es un país, por ejemplo, que tiene una gran proyección hacia mantener su crecimiento económico,
no era menos, el PLD le dejó sentadas las bases de gobierno para que pudiera hacer una excelente gestión de gobierno. Podríamos decir que en los últimos 20 años el gran desarrollo económico, social y político que tenemos en la República Dominicana ha sido producto del gobierno del PLD. Lejos de lo que se le quiere dirigir con un gobierno ineficiente, no. Que el desarrollo que ha habido en la República Dominicana se debe a esto. Ahora bien, el presidente Luis Abinader plantea de que también ellos fueron los que pudieron salvar la situación del COVID-19. O sea, que manejó de manera perfecta, eficiente, la crisis COVID-19. Yo diría que no es así. Que la mejor demostración de quien manejó mejor la crisis está ahí cuando en el mes de marzo, en medio de una campaña electoral, se detectó el problema del COVID-19 en la República Dominicana. Recuerden con el italiano que estuvo, bueno, y con todos los niveles de contagio que había en ese momento. Y en ese momento el presidente Danilo Medina tuvo que tomar una decisión en medio de una campaña electoral, ¿no? Sin saber a qué nos enfrentábamos. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, qué tipo de enfermedad era. No teníamos tampoco a la vista ninguna solución. La medicina a nivel mundial no ofrecía una solución al problema de la pandemia del COVID-19. Hubo que tomar decisiones que nunca se habían tomado en esta generación, de cerrar el país, de encerrar a los dominicanos y dominicanas, de paralizar toda la economía, ¿no? Y entonces nosotros, sin saber a qué nos enfrentamos, el presidente de la República entonces, el presidente Danilo Medina, tuvo que hacer los consensos políticos para que mantuviéramos una campaña electoral, aún el PRM en oposición, diciendo en el Congreso Nacional que eso era mentira, que no había tal pandemia, que eso era un argumento político del PLD para mantener a la oposición cerrada y que no hiciera campaña electoral. Recuerden los sucesos que suscitaron cuando en la Cámara de Diputados pretendíamos aprobar los estados de emergencia. Por un voto y por 2 votos conseguíamos nosotros aprobar los estados de emergencia para poder aplicar las medidas restrictivas en el país, porque el PRM se oponía y teníamos que hacer muchos consensos políticos con el Partido Reformista y otras fuerzas para poder completar los 96 votos para pasar un estado de emergencia. Y es el presidente Danilo Medina que toma las decisiones más relevantes en esa situación, donde tuvo que buscar recursos donde no había y tuvo que también implementar y ser creativo con las medidas que se tomaron, como por ejemplo con el programa FASE, para garantizar el empleo, para garantizar el dinamismo comercial. Pero además también, lo más importante, que tenemos que recordar los dominicanos, aquí no hubo escasez de alimentos. Cerramos todos los puertos, aquí no hubo escasez de alimentos. ¿Por qué? Porque el país venía en una bonanza económica y de inversión en la agricultura que produjo que cuando se nos presentó esta situación, pues el país no tuvo problemas de desabastecimiento agrícola ni mucho menos. O sea, la peor parte de la crisis del COVID-19, quien la manejó fue el PLD y quien la supo manejar correspondientemente fue el presidente Danilo Medina, cuando no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Cuando el presidente es electo y llega en agosto de 2020, ya habían planes, el FASE, el PATI, en los cuales se montó este gobierno. Fue muy fácil, ya había una guía, ya había un sendero por donde seguir. Pero no había un plan para la educación y tuvo que acudir a una educación virtual, bueno, porque no habían diseñado el programa para el año escolar. No, recuerda que el programa estaba diseñado. Quien lo tuvo que ejecutar fue el gobierno, porque, o sea, en julio del 2020 fueron las elecciones y obviamente que tiramos el plano que a quien le tocó abrir las clases fue, o sea, y obviamente un sistema educativo con tantas complejidades en medio de una pandemia. ¿Usted cree que si no hubiese habido un plan para la virtualidad, un plan alternativo para la educación, usted llegando el 16 de agosto de 2020, usted iba a poder hacer todas las coordinaciones logísticas y económicas para empezar en septiembre? Obviamente que no. Fue toda una pantomima
para vender y reflejar de que, bueno, miren, en medio de una crisis no pudimos hacer nada, porque aquel no nos dejó, nosotros fue que lo hicimos, pero creemos que no había ningún plan, no había la idea de qué hacer, o sea, en medio de una transición, o sea, obviamente que sí, que hubo planes, obviamente que sí, que cuando ellos llegaron, habían cosas que ya estaban ya en carpeta. Ahora, como la clase se abría ya en agosto, finales de agosto, pues obviamente que a ellos les tocaba entonces implementarlo, pero no llegaron sin nada, llegaron con planes, el FASE que lo siguieron desarrollando, el PATI que lo siguieron desarrollando, y los protocolos de seguridad de salud pública, pues también se siguieron llevando a cabo y se siguieron ejecutando. Por lo tanto, yo creo que la peor parte de la crisis que la manejó fue el PLD. Y ellos fueron muy buenos alumnos porque, obviamente, que se llevaron muy bien de la tarea que le dejó el pasado gobierno. Luis, ¿con qué expectativa va mañana el PLD a la cumbre convocada por la Junta Central Electoral? No, con la expectativa de que la Junta Central Electoral conoce su rol, sabe que ellos son administradores de un proceso electoral, que ellos tienen la responsabilidad histórica de hacer valer la sentencia de los tribunales superiores electorales, del Tribunal Constitucional, y de que los partidos políticos queremos participar. O sea, y que nosotros queremos no entrar en una disputa ni tampoco ninguno de los partidos queremos entrar en una disputa con el ente regulador, más bien participar, que se nos permita llevar a cabo nuestras actividades dentro del marco de la ley, dentro del marco también de la sentencia que ya se tiene. Y si quieren ver violaciones a la ley electoral, bueno, pues que se fije cómo se está promoviendo el transfugismo en la República Dominicana, cómo se va un alcalde de un partido a otro, por qué razones. Que se fijen, por ejemplo, en los gastos que hay en la nómina pública, que verifiquen cómo está aumentando la nómina en cada una de las instituciones. Esas coordinaciones, por ejemplo, de campaña, a quien se envía a coordinar la campaña, no al dirigente político, es a la institución que se envía a coordinar la campaña. Todo el mundo sabe aquí cómo se hace campaña electoral. Entonces, yo creo que la Junta tiene por ahí mucho trabajo por donde trabajar. Por igual también hemos denunciado, por ejemplo, que se están gastando 200 millones de pesos mensuales en pensiones solidarias, dadas a personas que nunca han trabajado y que no tienen mérito para tener una pensión solidaria, porque la ley establece que debe trabajar por lo menos 20 o 25 años en el Estado como servidor público. Más sin embargo, por haber cargado una bandera o por pasar de un partido de la oposición al gobierno, pues aparece entonces un buen Luis, decreto. Solidaria, Luis. Solidarias. Solidaria. Tiene mucho trabajo que hacer. Luis, ¿por qué su organización política negó tantas veces que estaba en conversación de alianza con partidos opositores? Sin embargo, anuncian una alianza para febrero con la Fuerza del Pueblo. Bueno, yo creo que eso se debe más bien a la estrategia. O sea, yo mismo, por ejemplo, de manera particular, considero que se avanza usted centrado en su objetivo. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con la marca PLD. O sea, yo creo que estuvo muy bien el partido, si esa fue la estrategia. No la conozco, pero entiendo que si era una estrategia, era muy bien orquestada, porque cada partido tiene, o tenía y tiene que seguir trabajando por su marca. O sea, la competencia electoral es como si fuera una competencia de campo y pista. O sea, usted va de atletismo, usted va en un carril, si usted mira para un lado, debilita su velocidad. Creo que el partido, y ahora inclusive con la misma alianza que tenemos, cada partido tiene que trabajar para buscar sus votos, como bien lo dice el presidente Danilo. Yo creo que se marca dentro de eso, o sea, de crear la visión para que la militancia mantenga su mente fija en el objetivo de trabajar para la marca, aun que la organización vaya haciendo acuerdos importantes electorales para las elecciones de febrero y también para las elecciones de mayo. Haberlo negado, creo que pudo haber obedecido a eso, y con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ustedes no temen, según las encuestas, la mayoría de las encuestas que se divulgan, el PLD ha ido perdiendo fuerza, mientras que la Fuerza del Pueblo ha ido robusteciéndose.
¿No temen ustedes que de continuar esa tendencia, el partido del expresidente Leonel Fernández se trague al PLD? De ninguna manera. Nosotros lo que tenemos es mucho optimismo, mucha fe, mucha confianza en que somos la estructura partidaria que aún en todas esas circunstancias, por ejemplo, en el Congreso Nacional, nosotros en la Cámara de Diputados somos 55 diputados, somos la segunda fuerza política de importancia en la Cámara de Diputados, que tenemos la mayoría de los alcaldes. Nosotros podemos también participar de que con el compañero Abel Martínez se va a consolidar una buena propuesta. Abel Martínez es el candidato presidencial que menos tasa de rechazo tiene. Abel Martínez es el candidato presidencial que más esperanza ofrece porque es el nuevo aspirante, el que no le ha fallado a la República Dominicana. Los otros han sido candidatos presidenciales y hoy es presidente de la República. Abel Martínez es el joven empático que más se parece al dominicano. Abel Martínez es la imagen de un hombre que ha podido pasar por todos los estamentos del Estado y que se ha preparado para dirigir el Estado dominicano como presidente de la República. Ninguno de los aspirantes con cuales él compite tienen la experiencia, tuvieron la experiencia que Abel tiene cuando aspiró por primera vez a la candidatura presidencial. Ninguno. Abel Martínez viene de ser fiscal, muy buen fiscal, de ser diputado, muy buen presidente de la Cámara y el alcalde de referencia en el país, de buena gente municipal. Luis, muchísimas gracias. A ustedes por la oportunidad. Bien, señores, ya lo escucharon, por algo lo eligieron vocero de los diputados del PLD. Se sabe defender el hombre. Señores, Luis Enríquez ha estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes también por su sintonía.